LRI 311, FM 90.1, Radio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio Universidad UNICEN. Nadie atraviesa el tiempo sin cambiar. Volvimos a la radio porque la palabra nos importa. Entrevistas, poemas, cuentos, voces que llegan y se quedan. Esto es Con Todas las Letras, por Radio Universidad UNICEN. Hola oyentes de Radio Universidad, soy Matías Berna y nos encontramos aquí otro miércoles más en la 90.1 FM Radio Universidad desde el campus de la Facultad de Ciencias Sociales directamente para todo el país a través de Aruna. Claro que sí, para todas las facus que escuchen también este programa, lo que pasa por el aire de nuestra radio. Vamos a estar compartiendo 30 minutos, que es muchísimo, parece poco pero es mucho porque vamos a tener recomendaciones y sugerencias literarias. Como siempre, la invitación para que vayan a la biblioteca, a las librerías. Vamos a estar hablando hoy con un escritor de lujo. Después les voy a decir de quién se trata y, por supuesto, un texto para el final. Acompañado por Meli Manrique desde los controles, los invitamos a que se queden aquí en la 90.1 a disfrutar de Con Todas las Letras. A veces, una palabra alcanza. De lo demás, se encarga la radio. Con Todas las Letras, por Radio Universidad. Momento de las recomendaciones y sugerencias literarias del día. Comenzamos con Medio Real de Pablo Katsajian, editado por Blat y Ríos. Bienvenidos felizmente al mundo de Pablo Katsajian. En esta novela hay una huida al nuevo mundo. El héroe se decide a contar su historia, la historia de la conquista o la historia de su conquista. ¿Cómo escribir uno de esos libros que pertrechan la astuta biblioteca del imperio sin obedecer ni invertir lo que el imperio quiere? Cavila, el héroe no es ingenuo. Después de recibir la señal de una mariposa que sobrevuela y se detiene sobre su escrito, narra el abandono de una vida de drogas y excesos, un extraordinario viaje en barco que atraviesa el mar, la llegada a una ciudad, la toma de las armas, el encuentro con los indígenas, su destino. Acompañado por unas criaturas tan encantadoras como inquietantes y por ángeles, y con un sombrero que le envía señales de Dios nuestro Señor, encarnará la aventura del ingenio, la de la imaginación, la del lenguaje. No solo en estas cosas se parece a Cervantes. Medio Real no es una novela sobre el pasado. Medio Real es y está en el futuro, en un futuro en el que no olvidaremos la presencia y la experiencia de haberla leído. Bien por Blat y Ríos, por el querido Mariano Blat. Entonces, ahí Medio Real de Pablo Katsajian, primera recomendación literaria del día. Están vivos los ríos de Robert McFadden, editado por Literatura Random House. En el corazón de este libro late una idea única y transformadora. Los ríos no son mera materia al servicio del ser humano, sino seres vivos que merecen ser reconocidos como tales en nuestra imaginación y también ante la ley. Guiado por activistas, artistas y legisladores del movimiento por los derechos de la naturaleza, Robert McFadden nos guía en un viaje global y profundo por lugares donde esta verdad olvidada vuelve a emerger. El relato fluye como el agua a lo largo de 3 grandes travesías, desde el bosque nuboso de los cedros en el norte de Ecuador, donde un río atraviesa un ecosistema amenazado por la minería del oro, pasando por los ríos invisibles que discurren bajo la ciudad de Madrás, al sur de la India, claro que sí, hasta el nordeste de Quebec, donde el indómito río Magpie resiste los embates de los proyectos hidroeléctricos. Entretejiendo estos viajes aparece también la historia íntima de un pequeño arroyo que fluye cerca de la casa del autor y su familia, cuyas vidas han transcurrido casi sin saberlo al ritmo de sus aguas. Están vivos los ríos es el libro más personal y político de McFadden, una obra luminosa que invita a reimaginar no solo los ríos, sino también la vida misma y a reconocer que nuestro destino siempre ha fluido junto al suyo. La Biblioteca del Censor de Libros de Botaina El Esa, editada por Fiordo. En un régimen postrevolucionario en el que se prohíbe la imaginación,
un censor de libros se convierte en el inesperado guardián de la biblioteca preservada por una célula de cánceres, la resistencia que opera dentro del propio gobierno. Apropiándose del lenguaje de grandes clásicos como 1984, Alicia en el País de las Maravillas y Fahrenheit 451, la novela cuenta la historia del censor convertido en lector y cuestiona y problematiza las políticas disfrazadas de progresismo implementadas por los estados totalitarios. Escrita en una prosa magnética, la Biblioteca del Censor de Libros, finalista en 2024 del prestigioso National Book Award de Estados Unidos en la categoría de literatura traducida, es una novela inquietante y poderosa sobre el derecho a leer, a recordar y a imaginar un futuro distinto. Galardonada con el premio Sarhak de la creatividad árabe, se presenta en esta edición por primera vez en español en traducción de Franco Monterroso. Entonces, la Biblioteca del Censor de Libros de Botana El Sahá, editada por Fiordo. Y finalmente, Introducción a la Amistad, de Matías Moscardi y Andrés Gallina, editado por Vinilo. Son los años 90, entonces, ahí nos lleva este tren de alta velocidad de la memoria a una época fundante en la que Andrés Gallina y Matías Moscardi conocieron aquellas cosas que forjaron su manera de ser, sus gustos, su relación con el mundo. Figuritas Cromi, basuritas, el Street Fighter, los tatuajes, los bicivoladores, las cartas por correo, los chicles Bazooka, las revistas en papel, la colonia Paco. Una década es también un inventario de objetos e introducción a la amistad. Se apoya en ese recuento para activar los sentidos. Escrito entre dos autores de la misma generación, este libro está estructurado en capítulos narrados por uno y por otro, y el efecto de lectura es muy singular. Ya no sabemos quién toma la palabra, porque las experiencias profundas siempre se terminan pareciendo. Dos chicos que atraviesan esa interzona del fin de la niñez y se conocen cuando ya más o menos saben quiénes quieren ser. Esa es la historia del arco de este libro, que es también un ensayo sobre la amistad y la larga risa de todos esos años. Introducción a la Amistad, de Matías Moscardi y Andrés Gallina, editado por Vinilo, última recomendación literaria del día. La radio no se mira, se escucha, se imagina y se siente. Con todas las letras. Literatura al aire, por Radio Universidad Unicen. Seguimos aquí en Con Todas las Letras. Bueno, les dije al comienzo del programa que íbamos a tener un invitado muy especial. Y hace rato que teníamos ganas de hablar con él porque yo, que soy bibliotecario del nivel primario, es increíble lo que pasa cuando leen algunos de sus cuentos. Y a mí me pasa un montón y quiero contar en lo personal, y ahora se lo voy a decir, ya está escuchando porque lo vamos a presentar. También lo he leído en contextos de encierro, en cárceles, y generan unas opiniones y moviliza a todo aquel que lee estos pequeños cuentos, pero no es necesario a veces que sea tan extenso para que generen tanta cosa. Así que vamos a hablar con Juan Sebastián Ronchetti, gran escritor, de dos libros que a mí me fascinaron un montón, que son El Pozo y El hilo se corta por lo más delgado. Seba, ¿cómo estás? Matías Berna te saluda. Hola Matías, ¿cómo andás? Bien, muy bien, y bueno, muchas gracias por la presentación. Te dicen Juan, Juan Sebastián, Juanse Sebastián. Y mira, toda la vida me dijeron Seba, pero... A mí me dicen Ronchetti, me quiero matar. No, pero bueno, ahora casi todo el mundo me dice Juan, ¿viste? Pero bueno, para mí es lo mismo. Listo. Me siento agrado con los nombres. Bueno, a ver, hablaba un poquito de esto, porque, a ver, no debo ser el primero que te dice todo lo que genera El Pozo, y sabrás por la cantidad de ediciones que hay. A veces llega a la escuela primaria donde trabajo, a veces cajas y cajas de ediciones del Pozo, El hilo se corta por lo más delgado. Veo en las redes las visitas que hacía a los establecimientos educativos. ¿Por qué crees que pegaron tanto esos dos cuentos? Y bueno, yo creo que por un lado tiene que ver con la escritura, ¿no? Son cuentos que están de algún modo trabajados a partir del impulso de una íntima necesidad que tenía yo de contarlo, ¿no? Como diría Rilke, y me parece que bueno, que hay desde ese punto de vista, creo que los cuentos tienen quizás una honestidad, ¿no? Y no sé,
algo que tiene que ver con mi verdad literaria, por lo menos que creo que eso está presente en los textos. Y después, bueno, creo que son aventuras, ¿no?, de personajes jóvenes, de niños, que tienen que ver mucho con los lectores, a los que interpela en la escuela, ¿no?, que está muy presente en el contexto social, ¿no?, y político, porque los cuentos, esos dos cuentos suceden en el año 83, ¿no?, en el final de la dictadura y el comienzo de la democracia, y bueno, me parece que ese punto de vista de un niño, porque está narrado en primera persona, de la vista de Juan, ¿no?, ese punto de vista en primera persona de un niño atravesado por el contexto social y político, por la vida en el barrio, por los problemas quizás económicos y materiales que podíamos tener, y bueno, incluso el lenguaje. Me parece que todo eso termina siendo cercano para los lectores, a pesar de que esté narrado, ¿no?, 40 años antes de este presente en el que lo leen, ¿no? Me parece que eso le llega de algún modo a los pibes, ¿no? Para mí es una sorpresa total. Además, ambientados, bueno, en estos barrios, ¿no? Avellaneda, Sarandí también, ¿no? Ahí cerquita, donde se produce una de las mayores quemas de libros durante la dictadura. Yo a veces cuando le cuento a los chicos, le digo, ¿y saben qué? Le digo, cerquita ahí de Avellaneda, cuando hablamos de porque obviamente eso, la camiseta se va un poquito para el futbolístico, los chicos también le llaman esas chicaneadas, ¿no? Le digo, y ahí cerquita está Sarandí, le digo que ahí, aunque ustedes no lo crean, se quemó 1,5 millones de libros, le digo, más de 20 toneladas de libros. ¿Ustedes se imaginan lo que es todo eso? Y bueno, y contextualizamos un poco, te has criado en un contexto político, social, heavy, ¿eh? Además que sos del 75. Claro, yo soy del 75, yo también le cuento, bueno, por un lado a los chicos y las chicas de las escuelas, esto mismo, ¿no?, de la quema de libros, que es en línea recta a donde sucede el pozo, unas pocas cuadras, porque es ahí muy cerquita, donde estaba el depósito del Centro Editor de América Latina, ¿no? Y que es muy curioso eso, porque hay una gran anécdota sobre eso, que es que los libros, como estaban húmedos, se resistían a prenderse, ¿no? Sí. Y los milicos le pidieron a los vecinos, terminó el alcohol, y le pidieron a la gente del barrio si les daba alcohol, y la gente se negó, ¿no? Sí. Y bueno, algunos libros sobrevivieron y hoy están en el archivo de Avellaneda, lo cual es hermoso, ¿no? Simbólicamente, más allá de la tragedia. Y bueno, mi contexto, claro, yo nací en el 75, o sea, toda mi infancia fue en dictadura, y para mí ese momento de la vuelta a la democracia me quedó marcado a fuego siempre, ¿no? Y yo lo digo también en las charlas siempre, esto que yo lo recuerdo como si alguien hubiera prendido la luz, ¿no? O sea, como que siendo yo niño sentía que vivíamos en la oscuridad, ¿no? Y bueno, yo vengo de una familia donde la verdad que la discusión política estaba presente, donde por supuesto desde mi mirada de niño yo tenía cierto conocimiento, un poco, aunque sea de la situación, ¿no? También lo que vivimos en Malvinas, ¿no?, en los colegios, todo eso para mí me quedó marcado a fuego, y bueno, tengo un interés particular por narrar historias que sucedan en ese periodo. Todo eso fue lo que te impulsó también a hacer lo que has estudiado, digo, esto que sos licenciado, profesor en letras, escritor, músico, conductor de radio, Cosa de Negros, ahí. ¿Quién es tu hermano que te acompaña y un amigo? Sí, mi hermano, Leo Ronchetti, que es licenciado en comunicación, y Seba Fernández, que bueno, que es uno de los más grandes humoristas que tenemos en la Argentina, y que es un genio. Y bueno, sí, a mí la carrera, la verdad que mi conexión con la literatura viene desde chico, muy chico me amé esa lectura, y creo que fue casi un paso no natural que mi vida esté vinculada a la literatura, pero bueno, lo que no me costó mucho más es decidirme a escribir, porque claro, yo soy de un barrio del sur, del conurbano, de un barrio de monologues, y ya me parecía un montón estudiar letras, ¿no? Era como que nuestro destino no está pensado para que seamos escritores, ni incluso para que estudiemos letras, ¿no? Y bueno, me costó sacarme un poco
todo eso de encima y darme cuenta que bueno, que estas historias había que contarlas y que yo podía ser escritor más allá del contexto en el que había nacido, que me había criado y de las historias que quería contar, ¿no? Bueno, primero tuve que atravesar toda la carrera, que por supuesto me aportó muchísimo, pero un poco solidificó mis prejuicios, ¿no? Porque la carrera de letras en algunos momentos, por lo menos cuando yo la cursé, hasta en filosofía y letras en Puan, era un poco elitista quizás. Sí. Y bueno, y a mí me parecía eso, ¿no? Que los escritores venían de otros barrios, de otros lugares, que habían tenido otras vidas, que contaban otras historias, y bueno, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente para que finalmente me decidiera hacer lo que deseaba, que era escribir, ¿no? Bueno, justo acá también hay muchos estudiantes de la carrera de licenciatura en Comunicación Social, del profesorado que están escuchando, así que es un lindo mensaje para ellos también. Bueno, se están claro, cumpliendo... Mira, yo hice la carrera de Comunicación también antes de Letras, y yo la valoro muchísimo, la carrera de Comunicación, porque creo que a mí fue fundamental en mi formación la carrera de Comunicación. Debo decirlo, casi te diría por sobre Letras, más allá de la cantidad de cosas que leí en Letras, ¿no? Pero Comunicación fue definitoria para mí. Se están cumpliendo 50 años de la dictadura, del golpe. Tus libros más que nunca están cobrando, bueno, ya sabes todo lo que se lee en las escuelas, son para los chicos que están por ingresar al secundario, los chicos de sexto, hoy en día éramos de séptimo nosotros, los de sexto es lectura obligatoria desde la Dirección de Educación y Cultura Provincial, al menos acá en Buenos Aires, que se lea El Pozo y el hilo se corta por lo más delgado. A vos como comunicador social, todo... ¿Qué importancia le atribuís a la palabra en estos tiempos tan convulsionados, tan de mierda, dijo el otro día el querido Marcos Herrera, y también cuando hablábamos con Julián Axá, también no hacían hincapié en esto sobre la importancia de la palabra? Más que nada pensando en los que están ahora estudiando aquí en la Facu. No, a mí me parece fundamental, ¿no? Que tenemos que abordar la palabra justamente y poner el cuerpo, también las dos cosas, ¿no? Palabra y cuerpo. Y tenemos que estar y tenemos que seguir construyendo la memoria, seguir batallando por la memoria, la verdad y la justicia, y que, bueno, en estos tiempos, para mí, nuevamente son tiempos oscuros los que estamos viviendo. Bueno, me parece que ir a contar nuestras historias desde el lugar que tengamos, me parece que es fundamental. No podemos dejar que vengan a querer cambiar una historia, ¿no? Como pretenden, cuando la historia es una, y bueno, y fue el Estado argentino que ha cometido los crímenes atroces de la dictadura. Entonces, bueno, desde el lugar que yo siento una gran responsabilidad cada vez que voy a la escuela, y por llevar este mensaje, no más allá de que mi interés particular sea la literatura, me interesa mucho la llegada como escritor, ¿no? Pero tenemos que recordar esto permanentemente, ¿no? Y bueno, para los chicos que están estudiando comunicación, bueno, esto tiene que ser un legado, ¿no? Me parece que lo tenemos que son pibes jóvenes que por ahí no la vivieron y que les queda lejos ya en algún punto, pero bueno, hay que continuar, ¿no? con esta construcción. Estamos hablando con Juan Sebastián Ronchetti. ¿Vos seguís viviendo por Avellaneda, no? ¿Por dónde vivís? ¿O no? Yo ahora vivo muy cerquita, en realidad vivo en Boedo, vivo del lado de Capital, por cuestiones operativas. Pero bueno, mi sentimiento es con Avellaneda. El mío es con Boedo, te aclaro. Mirá. Sí, muy bien. Bueno, yo soy de Racing, pero estoy en pleno corazón de Barrio Cuervo, acá en la Avenida de La Plata, frente a lo que era el gasómetro. Así que bueno, yo con Avellaneda voy todo el tiempo, prácticamente, no sé, 2 o 3 veces por semana estoy en Avellaneda. Y bueno, voy a la cancha de la Racing y todas esas cosas, ¿no? Pero no sé lo que digo, pero eso. Ahora vivo en Boedo. ¿Conocés Olavarría, Juan?
Fui alguna vez a Olavarría, sí. Ujú. Mira, yo tengo la idea que fui para un partido. Yo soy de Azul, al ladito, Sí. y hay tengo amigos de apellido Ronchetti, muchos, Sí, vinculados bueno, a lo jurídico, sí. escribanos y eso, pero bueno, capaz, debe estar lleno de Ronchetti, capaz. No, en Azul hay muchos Ronchetti que no tienen vinculación directa, por lo menos con mi familia, con mi lado de la familia. Ujú. En Azul he ido a tocar, Ajá. fuimos a tocar ahí al festival. ¿Al Azul Rock? No, era la semana de Quijote, Ah, sí, Festival Cervantino, claro que Festival Cervantino, ahí está. sí. Ajá. Sí. Y a Olavarría fui en una época que trabajaba en Arsenal. Había algún equipo, perdón, pero se me fue de la memoria ahora. Sí, puede ser Racing, puede ser Ferro, puede ser Embajadores. Bueno, para algo fui a Olavarría, Bien, así sí. que bueno, Ujú. lo conozco por ese lado, ¿no? Me encantaría conocerlo. Bueno. Estoy hablando esta semana con varias escuelas de Olavarría. Bueno, bien, nosotros también te vamos a esperar, bueno, ya por otra escuela donde yo estoy ahí, Sí. que es el Colegio 81, es colegio normal, Sí. ya, bueno, para más cerca de fin de año te vamos a tener, aunque sea por una videollamada para los chicos que están muy, muy entusiasmados con eso. Juan Sebastián, yo te agradezco tu tiempo, es poquito, ¿sabes? Es media hora el programa, así que bueno, la mitad lo dedicamos a las entrevistas, así que Bueno. no quería dejar pasar esta 7ª temporada que llevamos acá en Con Todas las Letras, de que, bueno, que estuvieras aquí con nosotros un ratito, porque nos hace bien escuchar voces nuevas y que nos impulsan y nos dan esperanzas de que otro futuro puede ser posible. Así que bueno, te agradezco un montón. No, yo te agradezco a vos, Matías, para mí un placer, por supuesto, y bueno, estamos en contacto para lo que quieran y vamos a seguir trabajando por todo esto, ¿no? Claro que sí. Que estamos hablando. Claro que sí. Aquí pasaba entonces Juan Sebastián Ronchetti en Con Todas las Letras. Con Todas las Letras, por Radio Universidad. ¿Quiere usted ser diputado? Por Roberto Art. Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta, no hable de fidelidad a la Constitución, al país, no hable de defensa del obrero, del empleado, del niño, no. Si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes: soy un ladrón, he robado todo lo que he podido y siempre. Enternecimiento, así se expresa un aspirante a diputado en una novela de Octavio Mervén, El jardín de los suplicios. Y si usted es aspirante a candidato a diputado, siga el consejo, exclame por todas partes: he robado. La gente se enternece frente a tanta sinceridad. Y ahora le explicaré. Todos los sinvergüenzas que aspiran a chuparle la sangre al país y a venderlo a empresas extranjeras, todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad. Ellos eran honestos, ellos aspiraban a desempeñar una administración honesta. Hablaron tanto de honestidad que no había pulgada cuadrada en el suelo donde se quisiera escupir, que no se escupiera de paso a la honestidad. Embaldosaron y empedraron a la ciudad de honestidad. La palabra honestidad ha estado y está en boca de cualquier atorrante que se para en el primer guardacantón y exclama que el país necesita gente honesta. No hay prontuario con antecedentes de fiscal de mesa y de subsecretario de comité que no hable de honradez. En definitiva, sobre el país se ha desatado tal catarata de honestidad que ya no se encuentra un solo pillo auténtico. No hay malandrino que alardee de serlo, no hay ladrón que se enorgullezca de su profesión, y la gente, el público, harto de macanas, no quiere saber nada de conferencias. Ahora, yo que conozco un poco a nuestro público y a los que aspiran a ser candidatos a diputados, les propondré el siguiente discurso. Creo que sería de un éxito definitivo. Este sería el discurso que tendría un éxito, y he aquí el texto. Señores, aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar el país de la ruina en la que han hundido los anteriores administraciones de compinches sinvergüenzas. No, señores, no es ese mi elemental propósito, sino que íntima y ardorosamente deseo contribuir al trabajo del saqueo con que se vacían las arcas del Estado. Aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más intensa y afectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato a diputado. Robar no es fácil, señores.
señores, para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden, señores. En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber vender oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente. Me permito el lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos tiempos en que vender al país al mejor postor es un trabajo arduo e improbo. Porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país, no cuenta postor ni por un plato de lentejas en el actual momento histórico y trascendental. Y créanme, señores, yo seré un ladrón, pero antes de vender al país por un plato de lentejas, créanlo, prefiero ser honrado. Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado. Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes, ¿quién es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar? Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderán el país por una bicoca y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen un mal cobre para satisfacer la deuda externa. Pues bien, yo remataré el país en 100 mensualidades, de Ushuaia al Chaco boliviano, y no solo traficaré el Estado, sino que me acomodaré como comerciantes con falsificadores de alimentos, con concesionarios, adquiriré muchas inofensivas para el Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la guerra que teniendo armas de ofensiva efectiva. Le regatearé el prenso al caballo del comisario y el bodrio del habitante de la cárcel, a carteles, impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines. Piénselo, aunque sea un minuto, señores ciudadanos, piénsenlo. Yo he robado, soy un gran ladrón, y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al departamento de policía y consulten mi prontuario. Verán qué performance tengo. He sido detenido en averiguación de antecedentes como 30 veces por portación de armas que no llevaba, otras tantas. Luego me desempeñé la tarea de grupi, rematador falluto, corredor, extorsionista, encubridor. Bueno, señores, si no me creen, vayan al departamento, verán ustedes que yo no soy el único entre todos estos hipócritas que quieren salvar al país. El absolutamente único que puede rematar la última pulgada de tierra argentina. Incluso si me pongo a vender el Congreso e instalar un conventillo a casa de departamento del Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad es que no hay justicia, señores. Con este discurso la matan o lo eligen presidente seguramente de toda la República. Con todas las letras. Y de esta manera nos despedimos, nos vamos a encontrar, claro que sí, la próxima semana, como siempre, a las 19, aquí en la 90.1 FM, Radio Universidad de Olavarría, desde el campus, desde la hermosa radio que tiene esta Facultad de Ciencias Sociales, y nos van a escuchar, por supuesto, no solamente los lunes en las reiteraciones de la hora 23, sino también por ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas, siempre acompañados por Meli Manrique desde los controles, por el aire de la radio, la literatura que tratamos de ofrecerles, la invitación para las bibliotecas, las librerías y esta vocecita que hace 7 temporadas los viene acompañando. Claro que van a estar el próximo miércoles, yo sé que van a estar ahí a las 19. Mi nombre es Matías Berna, les mando un abrazo grande a la distancia, chau.